Nueva etapa, diferente etapa, hay que colmarse de paciencia, ¿no? De pasar de un puesto ejecutivo a uno legislativo. Mire, la verdad que me parece que se está dándole más valor a esta realidad que lo que la noticia tiene. El 10 de diciembre todos los ministros de la provincia de Buenos Aires dejamos de ser ministros porque así lo dice la Constitución. Después cada uno, hay diferentes ministros que además han tenido un rol importante en cuanto al desempeño electoral y muchos hemos ganado las elecciones como senador en mi caso, como intendente, el caso del ministro de Justicia, que es intendente electo en La Plata, la ministra de Cultura, que ha sido elegida senadora por la capital de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura, que ha sido elegido intendente en Malvinas Argentinas, el ministro de Trabajo, que ha sido elegido concejal en Moreno. Pero más allá de todo eso, todas nuestras responsabilidades caducan el 10 de diciembre y a partir de allí habrá una reorganización, como lo ha dicho el gobernador, y de acuerdo a las expectativas y de acuerdo a la planificación de las políticas públicas para los 4 años, designará su nuevo gabinete. Bueno, qué momento este, ¿no? Del país en balotaje, una de las elecciones que se hicieron más largas de la historia. Digo que la gente no recuerda haber estado en tensión tanto tiempo por una definición, ¿no? Antes estaban más claras las definiciones y uno podía al menos tener una idea del panorama. Hoy en día, desde que comenzaron las PASO, no se tiene ni idea de lo que puede llegar a pasar. Bueno, son dos cosas distintas. Usted está hablando que hay muchas indefiniciones, pero esas indefiniciones no hay que generalizarlas. Esas indefiniciones son de un solo lado del candidato que se presenta al balotaje. Lo ha definido su socio mayor, que es Macri. Macri ha expresado públicamente que Milei lo llena de incertidumbre. Que todos los argentinos estábamos sometidos a una incertidumbre de Milei, porque no se sabía muy bien qué era lo que iba a hacer. Y lo dijo después de haber cerrado un trato con Milei, y ese famoso trato a Casuso. Esas tensiones que usted relata son tensiones propias de un candidato que ha generado de sus discursos una tensión permanente. Y por el otro lado tenemos un candidato a presidente que representa una sumatoria de espacios políticos que tenemos una misma visión de país, que tenemos una misma visión de económica hacia dónde tiene que ir el país, que tenemos un mismo sentimiento de soberanía por nuestro país y que tiene la total templanza, la total tranquilidad y por sobre todas las cosas ha podido explicar punto por punto en el debate cuáles son sus propuestas, pero más allá de cuáles son sus propuestas, lo más importante de este debate, que la sociedad pudo comparar dos modelos de gestión totalmente distintas o de temperamentos totalmente distintos. Por un lado, una persona con mucha templanza, una persona con mucho conocimiento del Estado, una persona con mucha experiencia y con experiencia exitosa para mostrarles a los argentinos, y por el otro lado un candidato que lo único que hizo fue naufragar en un mar de dudas permanentemente. Bueno, lo que pasa es que, claro, a este candidato del peronismo no llega virgen a la candidatura o con una experiencia, llega también con haber tenido en sus espaldas el gobierno de Alberto, haber formado parte de ese gobierno y también con una experiencia en lo que es Ministerio de Economía, ¿no? Y cómo están las cosas hoy. Entonces, ¿cómo valoramos o cómo sopesamos esas cuestiones o cómo generamos esperanza con decir, bueno, de acá en adelante Massa va a hacer las cosas distinto? Mire, primero que Massa hoy es el ministro de Economía del país, no es el presidente. Segundo, me parece que lo que usted relata es el activo más importante que tiene Massa y que puede demostrar hacia adelante, y creo que ese activo es el cual la gente confió en las elecciones generales y por eso fue el ganador de las elecciones, porque ha mostrado
por sobre todas las cosas, porque la gente no es tonta, la gente entiende el problema económico por el cual atravesamos, entiende cuál es el origen de esta inflación que nos tiene a maltraer a todos los argentinos, entiende cuál es el problema de la economía y esa brecha cambiaria, y que todo eso tiene un origen y que es no solamente el endeudamiento irresponsable y criminal que se hizo en la época del gobierno anterior, sino por sobre todas las cosas esa bomba que muy bien describe Milei cuando habla de las DELIC, que curiosamente, luego de ese pacto a espalda de todos los integrantes de Juntos por el Cambio hizo con Macri, y que aceptó mansamente que el creador de esa bomba llamada LELIC sea impuesto dentro de su grupo económico por el ingeniero Macri. Por eso todavía no sabemos, de un lado sabemos quién es el candidato, es Sergio Massa, y que es el candidato que ha gestionado y gestado la unidad en todo este amplio frente electoral, y por el otro lado un Milei totalmente desconcertado y que terminó cediendo a las presiones de justamente el partido político que terminó perdiendo las elecciones generales hace muy poquito. Bueno, tenemos un panorama electoral muy movedizo. Tenemos por un lado un grupo de la población que opta definidamente por Massa, otros que optan definidamente por Milei. Hay un grupo de indecisos que probablemente defina esta elección y que seguramente la mayoría de ellos expresaron por un cambio. No sé si por un cambio de gobierno o un cambio del partido gobernante, pero sí porque haya un cambio en el bolsillo, un cambio en el país, una mejora en un estado de cosas que la está pasando bastante mal la gente, o muy mal. ¿Por qué Sergio Massa debería expresar ese cambio? ¿Por qué las cosas tendrían que empezar a cambiar a partir del 10 de diciembre? ¿Sabe por qué? Porque usted, una persona que tiene la responsabilidad de llevar hacia adelante los destinos de la patria, no lo tiene que juzgar por lo que dice, sino por lo que hace. Y me parece que Sergio Massa ha sido muy contundente en lo que ha hecho durante este año para paliar esa situación que usted también describe. Y me parece que lo que se ha comprometido a hacer lo ha hecho, y lo ha hecho con creces, cosas que parecían imposibles, como devolverle a los trabajadores la posibilidad de que no les cuenten más el ingreso, el impuesto a las ganancias, como devolverle a más de 3 millones de personas el IVA de las canastas básicas, como seguir sosteniendo una política que tiene que ver con una inversión pública en materia de educación, y que no solamente esa inversión se vea reflejada en hechos materiales, sino en hechos conceptuales sobre la calidad que hoy tiene la educación en la Argentina. Por lo tanto, me parece que de un lado tenemos hechos concretos y del otro lado ni siquiera sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Porque una cosa era el Milei antes de las elecciones y otra cosa es el Milei después de su pacto con Macri. Todavía no sabemos creo que ellos todavía no saben muy bien hacia dónde quieren ir. Bueno, a partir del 10 de diciembre, en la Cámara de Diputados de la provincia, usted es muy reconocido por la situación de seguridad, y se pueden llevar proyectos a la legislatura, ¿se puede cambiar algo de la legislatura en este entorno? Me parece que la responsabilidad más importante de la legislatura es darle las herramientas al Poder Judicial para que no se hagan los distraídos a la hora de tener que tomar definiciones, por sobre todas las cosas a la hora de trabajar. Y es como todo en la vida, hay jueces y fiscales idóneos, comprometidos, hay jueces y fiscales que aprovechan esas zonas grises que tiene la legislación argentina y la legislación de la provincia de Buenos Aires en materia, por sobre todas las cosas, del debido proceso y de ejecución penal, que aprovechan esas zonas de confort para hacérselo distraídos y no comprometerse de la manera que todos los argentinos necesitamos para darle una batalla mucho más contundente al delito.